Si arreglas ese Ferrari, te casas con mi hija. Se rió la heredera del mecánico aprendiz. 30 minutos después. El sol de mediodía caía implacable sobre el pequeño taller mecánico Hermano Serrano en las afueras de Madrid. Víctor limpiaba sus manos manchadas de grasa con un trapo viejo, cuando de repente un rugido ensordecedor quebró la tranquilidad del barrio. Una Ferrari roja como la sangre se detuvo frente al taller con el motor humeando. «Dios mío», murmuró Víctor, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. De la Ferrari descendió una mujer elegante, de unos 45 años, vestida con un traje de diseñador que costaba más que todo lo que Víctor ganaba en un año. Sus ojos fríos, despectivos, recorrieron el humilde taller como si fuera la primera vez que veía la pobreza. «¿Es usted el mecánico?», preguntó Cristina González con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, señora, Víctor Serrano, para servirle», respondió él, secándose las manos nerviosamente. Cristina rió con desdén, una risa que helaba la sangre. «Mi Ferrari se averió en plena autopista. Los mecánicos de la concesionaria dicen que necesita piezas especiales que tardarán semanas en llegar». Víctor se acercó al vehículo, sus ojos brillando con una pasión que Cristina no esperaba ver en un simple mecánico de barrio. «Permítame echarle un vistazo, señora». En ese momento, una joven bajó del asiento del copiloto. Carmen González tenía 23 años, cabello castaño que danzaba con la brisa y ojos que guardaban secretos. Era hermosa, pero había algo triste en su mirada, como si cargara con el peso del mundo en sus hombros. «Mamá, vámonos. Este lugar no puede arreglar un Ferrari», susurró Carmen, aunque sus ojos no podían apartarse de Víctor. Cristina sonrió con malicia. Había notado cómo su hija miraba al joven mecánico. «¿Sabes qué, muchacho?», dijo Cristina, alzando la voz para que todos en el taller pudieran escuchar. «Te haré una apuesta. El tiempo se detuvo». Los otros mecánicos dejaron sus herramientas. Carmen frunció el ceño, presintiendo algo terrible. «Si logras arreglar mi Ferrari». Cristina hizo una pausa dramática. «Te casas con mi hija». Un silencio mortal invadió el taller. Carmen se puso pálida como el papel. «Mamá», gritó mortificada. Víctor sintió cómo la sangre se agolpaba en sus mejillas. La humillación quemaba como ácido en su pecho. «Y si no puedes arreglarlo», continuó Cristina disfrutando del espectáculo, «reconoces que la gente como tú nunca podrá aspirar a algo más grande». Las palabras golpearon a Víctor como puñetazos, pero entonces algo se encendió en su interior, una llama que había permanecido dormida durante años. «Acepto», dijo con voz firme, mirando directamente a los ojos de Cristina. Carmen lo miró con una mezcla de horror y admiración. «Pero tengo una condición», agregó Víctor. «Me da 30 minutos. Si lo arreglo, usted cumple su palabra». Cristina rió a carcajadas. «¿30 minutos? Los mejores mecánicos de Madrid dijeron que era imposible sin las piezas originales». «30 minutos», repitió Víctor, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente vivo. El destino había sido lanzado, el reloj comenzó a correr, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba por suceder. Mientras Víctor se dirigía hacia la Ferrari, los recuerdos lo golpearon como una avalancha. 20 años atrás, Víctor tenía 5 años. Su padre, Eduardo Serrano, llegaba a casa con los ojos llenos de lágrimas después de ser despedido de la empresa González Motors. «Nos acusaron de robo, hijo, 20 años trabajando para ellos, y nos echaron como perros», había dicho su padre, abrazándolo fuerte. Víctor sacudió la cabeza. No era momento para el pasado. Se arrodilló junto al motor de la Ferrari y comenzó a examinar cada componente con la precisión de un cirujano. Carmen se acercó tímidamente. «No tienes que hacer esto», susurró. «Mi madre a veces dice cosas terribles. No te conoce». Víctor levantó la vista. Los ojos de Carmen eran diferentes a los de su madre. Eran cálidos, genuinos. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Tú también piensas que la gente como yo no puede aspirar a algo más grande?» Carmen guardó silencio, pero su mirada lo decía todo. Había dolor ahí y soledad. «Yo no pienso como mi madre», murmuró finalmente. Víctor asintió y volvió al motor. Sus manos se movían con una destreza que sorprendía incluso a los mecánicos más experimentados del taller. Había algo casi mágico en la forma en que entendía las máquinas. «15 minutos»,
gritó Cristina, consultando su reloj Rolex. «Ya te rendiste, muchacho». Pero Víctor estaba en su elemento. Había identificado el problema, un fallo en el sistema de inyección que requería una reparación específica. Sin las piezas originales, tendría que improvisar. Con movimientos precisos comenzó a desmontar partes de otros vehículos en el taller. Sus hermanos mecánicos lo miraban con asombro. Lo que estaba haciendo era imposible. Carmen observaba fascinada. Había algo hipnótico en ver a Víctor trabajar. Sus músculos se tensaban bajo la camiseta manchada de grasa. Su frente brillaba con sudor. Pero sus ojos brillaban con una determinación que ella nunca había visto antes. «¿Por qué haces esto?», le preguntó en voz baja sin dejar de trabajar. Víctor respondió: «Porque toda mi vida me han dicho que no soy lo suficientemente bueno, que gente como yo debe conformarse con las migajas». Sus palabras tenían un dolor tan profundo que Carmen sintió como se le encogía el corazón. «10 minutos», volvió a gritar Cristina, pero ahora había menos seguridad en su voz. El joven mecánico estaba logrando cosas que parecían imposibles. Víctor conectó el último cable. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. «Carmen», dijo sin mirarla, «¿podrías encender el motor?». Ella lo miró sorprendida. «¿Yo? Sí, si va a funcionar. Quiero que seas tú quien lo descubra». Carmen sintió algo extraño en el pecho. Nadie nunca le había pedido que fuera parte de algo importante. Siempre era solo, un adorno en la vida de su madre. Se subió al Ferrari con las manos temblorosas. Víctor la miraba con una intensidad que la hacía sentir especial. «5 minutos», gritó Cristina, pero su voz sonaba nerviosa. Carmen puso la mano en la llave de encendido. El mundo entero parecía estar conteniendo la respiración, y entonces el rugido del Ferrari llenó el aire como una sinfonía perfecta. El motor funcionaba, mejor que antes. Cristina González se quedó sin palabras por primera vez en su vida. Víctor Serrano se puso de pie lentamente, limpiándose las manos. Una sonrisa pequeña, pero victoriosa, se dibujó en sus labios. 30 minutos, dijo mirando directamente a Cristina. Tal como prometí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y Carmen lo miraba como si estuviera viendo al hombre más extraordinario del mundo, porque tal vez lo estaba viendo. Cristina González había perdido, por primera vez en décadas. Alguien había logrado algo que ella consideraba imposible. El rugido perfecto del Ferrari era la evidencia innegable de que Víctor Serrano era mucho más que un simple mecánico de barrio. Esto es imposible», murmuró acercándose al vehículo con incredulidad. «Los mejores técnicos de Europa dijeron que necesitaba piezas originales», interrumpió Víctor, limpiándose las manos con tranquilidad. «Tenían razón, pero a veces hay otras formas de llegar al mismo resultado». Carmen bajó del Ferrari, temblando no de miedo, sino de algo que no sabía cómo nombrar. Admiración, tal vez, o algo más profundo. «Víctor, yo», comenzó a decir. «Una apuesta es una apuesta», dijo Cristina bruscamente, recuperando su compostura. «Pero obviamente cuando dije que te casarías con mi hija, era una broma, una manera de...» «¿Una broma?». La voz de Víctor era peligrosamente tranquila. «¿Humillarme frente a todos era solo una broma?». Los ojos de Cristina se endurecieron. «Escúchame bien, muchacho. Puedes ser muy hábil con las máquinas, pero eso no cambia lo que eres. Carmen está destinada a casarse con alguien de su clase social, alguien que pueda ofrecerle el futuro que se merece». «¿Y qué futuro es ese?», preguntó Carmen de repente, sorprendiendo a todos. «¿Casarme con algún empresario aburrido que me vea como un trofeo? ¿Vivir en una jaula dorada el resto de mi vida?». «Carmen», rugió su madre, «no hables así. Tienes responsabilidades con la familia, con el imperio que construí para ti. Un imperio que construiste pisoteando a familias como la de Víctor», explotó Carmen. El silencio que siguió fue mortal. Cristina palideció. ¿Qué dijiste?». Carmen miró a Víctor, luego a su madre. «¿Crees que no sé cómo manejas los negocios, mamá? ¿Crees que no sé de todas las familias que has destruido para llegar donde estás?». Víctor sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Carmen sabía sobre su padre, sobre lo que la familia González le había hecho. Cristina se acercó a su hija con ojos ardiendo de ira. «Vámonos, ahora mismo. Este lugar está llenándote la cabeza de ideas peligrosas». «No», dijo Carmen, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz.
No voy a irme. Disculpa, dije que no voy a irme. Hiciste una apuesta, mamá, y la perdiste. Cristina rió con amargura. ¿En serio piensas que voy a permitir que mi hija se case con... esto? La palabra esto golpeó a Víctor como una bofetada. Pero antes de que pudiera responder, Carmen dio un paso adelante. Su nombre es Víctor, y vale más que todos los empresarios vacíos con los que quieres que me case. ¡Basta!, gritó Cristina. Te prohíbo que veas a este hombre de nuevo. No puedes prohibirme nada, tengo 23 años. Madre e hija se miraron como gladiadoras en una arena. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Víctor sabía que tenía que intervenir. Carmen, dijo suavemente, tu madre tiene razón en una cosa. Venimos de mundos diferentes, tal vez es mejor que... No. Carmen se giró hacia él, con ojos llenos de lágrimas. No te atrevas a rendirte ahora. No después de lo que acabas de hacer. Sus miradas se cruzaron. En ese momento, Víctor vio algo en los ojos de Carmen que lo cambió todo. No era lástima, no era rebeldía adolescente. Era amor, amor real, puro, honesto. Cristina vio la conexión entre ellos y sintió algo que no había experimentado en años. Miedo real. Si das un paso más cerca de mi hija, le dijo a Víctor con voz venenosa, destruiré tu pequeño taller, destruiré tu vida y la de tu familia. Te hundiré tan profundo que nunca podrás salir. Mamá, susurró Carmen horrorizada, pero Víctor no retrocedió. En cambio dio un paso adelante. Usted ya destruyó mi familia una vez, señora González. Mi padre trabajó 20 años para ustedes, 20 años de lealtad, y lo despidieron acusándolo de ladrón para cubrirse las espaldas de sus propios errores. Cristina se quedó helada. Tú eres... Eduardo Serrano era mi padre. Y sí, señora González. Sé exactamente quién es usted. El mundo se desplomó alrededor de Carmen. Todo comenzaba a tener sentido. La forma en que Víctor la miraba, su determinación, su dolor. Víctor susurró. Todo este tiempo, él la miró con ojos llenos de una tristeza infinita. Lo siento, Carmen. No quería que te enteraras así. Cristina rió con histeria. Esto es perfecto, absolutamente perfecto. Mi propia hija enamorada del hijo del ladrón que casi destruye mi empresa. Mi padre no era un ladrón, rugió Víctor. Ah, ¿no? Entonces explícame cómo 50.000 euros desaparecieron de la cuenta de la empresa el mismo día que él tuvo acceso a los libros de contabilidad. Las palabras golpearon a Víctor como una bala. Nunca había sabido esos detalles. Solo sabía que su padre había sido despedido y que había muerto de un infarto 2 años después. Con el corazón roto, Carmen miró a su madre con horror. ¿Tú hiciste que acusaran falsamente al padre de Víctor? Yo protegí mi empresa de un empleado deshonesto. Mientes, gritó Víctor con los ojos ardiendo de dolor y rabia. Mi padre era el hombre más honesto que he conocido. Entonces demuéstralo, dijo Cristina con una sonrisa cruel. Demuestra que tu padre no era un ladrón, y yo te daré mi bendición para que te cases con Carmen. Mamá, no, susurró Carmen. Pero si no puedes probarlo, continuó Cristina, desaparecerás de nuestras vidas para siempre. Víctor sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio. La verdad sobre su padre, el amor de Carmen, su propia dignidad, todo estaba en juego. Acepto, dijo finalmente. Víctor, no, gritó Carmen. Pero él ya había tomado su decisión porque había algo que Cristina González no sabía, algo que cambiaría todo y que estaba a punto de descubrir. Esa noche, en su pequeño apartamento, Víctor no pudo dormir. Las palabras de Cristina González resonaban en su mente como un eco tortuoso. 50.000 euros desaparecieron. El mismo día que él tuvo acceso a los libros de contabilidad, se levantó y se dirigió al viejo armario donde guardaba las pertenencias de su padre. Sus manos temblaron al abrir la caja de cartón que había permanecido cerrada durante años. Fotografías familiares, medallas de trabajo, cartas de reconocimiento de la empresa González Motors, y al fondo, un sobre amarillento que nunca había abierto, con el corazón latiendo violentamente, rasgó el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de su padre. Mi querido Víctor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay algo que necesitas saber sobre el día que me despidieron, algo que juré que llevaría a la tumba, pero que tal vez algún día necesites para limpiar mi nombre. No robé ese dinero, pero sé quién lo hizo.
Las manos de Víctor temblaron tanto que casi deja caer la carta. Era uno de los socios principales de Cristina González, un hombre llamado Alejandro Ruiz. Yo lo vi manipular los libros de contabilidad, lo vi transferir el dinero a una cuenta personal. Cuando lo confronté, me amenazó. Dijo que si hablaba, no solo me despedirían a mí, sino que se asegurarían de que nunca volviera a trabajar en ninguna parte. Tengo pruebas. Hijo, las escondí en un lugar seguro. Si algún día las necesitas, están en el Banco de Depósitos San Miguel, caja de seguridad número 342. La llave está pegada bajo el último cajón de mi escritorio. Nunca hablé porque tenía miedo de lo que podrían hacernos. Pero tal vez tú seas más valiente que tu viejo padre. Te amo. Hijo, cuida de tu hermana, mi papá. Víctor dejó caer la carta y corrió hacia el viejo escritorio de su padre. Sus dedos buscaron frenéticamente bajo el último cajón hasta que sintió el metal frío de una pequeña llave pegada con cinta adhesiva. La tenía la llave de la verdad, pero cuando levantó la vista, su hermana María estaba parada en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Víctor, ¿qué está pasando? Te escuché gritando. María tenía solo 17 años, pero había madurado demasiado rápido después de la muerte de sus padres. Víctor la había protegido de la verdad durante años, diciéndole solo que papá había tenido problemas en el trabajo. María, siéntate. Hay algo que necesitas saber, le contó todo. La apuesta, Carmen, la acusación contra su padre. Y ahora, las pruebas que podrían cambiar todo. Cuando terminó, María tenía los puños apretados y lágrimas de rabia corrían por sus mejillas. Durante todos estos años, hemos vivido con la vergüenza de algo que papá no hizo. Sí, susurró Víctor, y mañana voy a demostrarlo. Pero María lo agarró del brazo. ¿Y si es una trampa? ¿Y si esta familia González es más peligrosa de lo que pensamos? Víctor miró a su hermana. Era lo único que le quedaba en el mundo si algo le pasaba a él. Tengo que hacerlo, María, por papá. Por nosotros y... Hizo una pausa. ¿Y por Carmen? ¿La amas?, preguntó su hermana suavemente. Víctor cerró los ojos. La imagen de Carmen mirándolo con admiración después de arreglar el Ferrari, su voz defendiéndolo frente a su madre, la forma en que había dicho su nombre. Sí, admitió finalmente. La amo. María asintió. Entonces ve, pero promíteme que tendrás cuidado. Al día siguiente, Víctor se dirigió al Banco San Miguel con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La cajita de seguridad contenía documentos, fotografías y grabaciones que su padre había hecho en secreto. Todo estaba ahí. Las transferencias ilegales, los documentos falsificados e incluso grabaciones de conversaciones entre Alejandro Ruiz y otros ejecutivos, planeando cómo culpar a Eduardo Serrano. Víctor sintió cómo la rabia y la vindicación se mezclaban en su pecho. Su padre había sido inocente, completamente inocente, pero cuando salió del banco no estaba solo. Cristina González lo esperaba recargada contra un Mercedes negro, con una sonrisa que helaba la sangre. Veo que encontraste algo interesante, dijo mirando la carpeta que llevaba bajo el brazo. ¿Cómo sabía que...? Tengo contactos en todos los bancos de Madrid, querido. Cuando el hijo de Eduardo Serrano accede a una caja de seguridad que ha estado cerrada durante años, me entero. Víctor retrocedió instintivamente. No se acerque. Tengo todo lo que necesito para probar que mi padre era inocente. Cristina rió. Ah, sí. ¿Y qué piensas hacer con eso? Ir a la policía. Llamar a los periódicos. Si es necesario. Déjame explicarte algo, niño ingenuo, dijo Cristina acercándose peligrosamente. Alejandro Ruiz murió hace 5 años. Las cuentas bancarias de esa época han sido cerradas. Y todos los ejecutivos que podrían corroborar tu historia, bueno, digamos que ya no están disponibles para comentar. Víctor sintió cómo el mundo se desplomaba a sus pies. Además, continuó Cristina, si haces pública esa información, no solo estarás acusando a un hombre muerto, estarás acusando a mi empresa de encubrimiento. ¿Sabes lo que eso significaría? La verdad siempre sale a la luz, dijo Víctor débilmente. La verdad. Cristina se acercó tanto que él pudo oler su perfume caro. La verdad es que puedo destruir tu pequeño taller con una sola llamada telefónica. Puedo asegurarme de que nunca vuelvas a conseguir trabajo. Puedo. Se detuvo cuando una voz familiar la interrumpió. ¿Puedes qué, mamá? Carmen apareció detrás del Mercedes, con los ojos ardiendo de ira y determinación. Carmen, ¿qué haces aquí?
Siguiéndote porque sabía que harías algo terrible, Carmen se colocó junto a Víctor, tomando su mano. El contacto mandó una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Víctor me contó todo anoche, dijo Carmen, mirando fijamente a su madre, sobre su padre, sobre las acusaciones. Y ahora veo que tenía razón sobre ti. Cristina palideció. Carmen, no sabes de qué estás hablando. Sé exactamente de qué estoy hablando, gritó Carmen. Destruiste a una familia inocente para proteger tu empresa. Era necesario. Tenía que proteger lo que había construido. ¿Necesario? Carmen comenzó a llorar. ¿Era necesario que un hombre muriera de un infarto con el corazón roto? ¿Era necesario que 2 niños crecieran pensando que su padre era un ladrón? El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor apretó la mano de Carmen, sintiendo una mezcla de amor, dolor y esperanza, que no sabía cómo procesar. Carmen, dijo suavemente, tu madre tiene razón en una cosa. No puedo probar nada. Los testigos están muertos, las cuentas cerradas. Esto no cambia nada. Carmen lo miró con una intensidad que lo desarmó completamente. No cambia los hechos legales. Víctor, pero cambia todo lo que importa. Se giró hacia su madre. Tú tienes una decisión que tomar, mamá. Puedes seguir con esta guerra. Puedes destruir el taller de Víctor. Puedes amenazarnos y chantajearnos. Hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era de acero. Pero si lo haces, que me pierdes para siempre. Y no solo me refiero a alejarme, me refiero a que nunca más volveré a hablarte. Nunca más serás parte de mi vida. Y cuando mueras, estarás completamente sola. Cristina retrocedió como si la hubieran golpeado. Carmen, tú no puedes. Yo soy tu madre. Sí, eres mi madre. Y por eso te estoy dando una oportunidad de hacer lo correcto. El aire entre las 3 figuras era tan tenso que parecía que podía romperse. Cristina González, una de las mujeres más poderosas de España, se encontraba frente a la decisión más importante de su vida. ¿Elegiría el poder o el amor de su hija? La respuesta cambiaría todo, y estaba a punto de darla. Cristina González miró a su hija como si la estuviera viendo por primera vez. Carmen ya no era la joven obediente que había moldeado durante años. Sus ojos brillaban con una determinación férrea, una fuerza que Cristina reconoció, porque era la misma fuerza que ella había tenido cuando era joven. Carmen, susurró, y por primera vez en años su voz tembló. No puedes pedirme que destruya todo por lo que he trabajado. No te estoy pidiendo que destruyas nada, mamá. Te estoy pidiendo que hagas lo correcto. Víctor observaba el intercambio en silencio, sintiendo cómo su corazón se partía por Carmen. Podía ver el dolor en sus ojos, la guerra entre el amor por su madre y su necesidad de justicia. Lo correcto. Cristina soltó una risa amarga. ¿Sabes lo que es correcto en el mundo de los negocios? Sobrevivir, proteger lo que has construido. Yo era una mujer sola en un mundo de hombres, Carmen. Tuve que tomar decisiones difíciles. Arruinar familias inocentes no es una decisión difícil, mamá. Es una decisión cobarde. Las palabras golpearon a Cristina como bofetadas. Se giró hacia Víctor, sus ojos ardiendo de ira y dolor. ¿Y tú?, le espetó. ¿Realmente piensas que puedes hacerla feliz? ¿Un mecánico que vive en las afueras de Madrid? ¿Qué futuro puedes ofrecerle? Víctor sintió como todas sus inseguridades subían a la superficie. Era cierto. ¿Qué podía ofrecerle a una mujer como Carmen? Una vida de dificultades económicas, un apartamento pequeño, la incertidumbre constante, pero antes de que pudiera responder, Carmen lo hizo por él. Puede ofrecerme algo que todo tu dinero no puede comprar, mamá. Puede ofrecerme respeto, honestidad, un amor que no está condicionado a lo que puedo darle a cambio. Sus palabras resonaron en el aire como campanas. ¿Y crees que el amor es suficiente?, preguntó Cristina con desdén. ¿Crees que el amor paga las cuentas? ¿Que el amor te protege cuando el mundo se vuelve cruel? Carmen apretó la mano de Víctor más fuerte. Creo que el amor real te da fuerzas para enfrentar cualquier cosa, algo que tú nunca entendiste. Cristina se quedó en silencio durante largos momentos. Sus ojos se movían entre su hija y Víctor, como si estuviera haciendo cálculos complejos en su mente. Finalmente habló. Muy bien, ¿quieres que haga lo correcto? Esto es lo que voy a hacer. Sacó su teléfono móvil. Voy a llamar a mi abogado. Vamos a hacer una declaración pública admitiendo que Eduardo Serrano fue despedido injustamente. Su nombre será limpiado. Víctor sintió cómo sus rodillas se debilitaban. Después de tantos años, además,
continuó Cristina, voy a establecer un fondo de compensación. Para ti, para tu hermana. No podrá devolver a tu padre, pero es lo menos que puedo hacer. Víctor no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Pero Cristina alzó un dedo. Eso es todo lo que haré. No les daré mi bendición. No aprobaré esta relación. Y Carmen, si eliges estar con él, será sin mi apoyo, sin mi dinero, sin mi nombre. Carmen palideció, pero no soltó la mano de Víctor. Me estás desheredando. Te estoy dando una elección. El Imperio González, o él, no puedes tener ambos. El ultimátum flotó en el aire como una guillotina esperando caer. Víctor miró a Carmen con el corazón destrozado. Carmen, no puedes renunciar a todo por mí. Tu futuro, tu seguridad, todo lo que has conocido. Carmen lo miró con una sonrisa que le partió el alma. Mi futuro, Víctor, tú eres mi futuro. Sin soltar su mano, se giró hacia su madre. Acepto tu oferta, mamá. Limpiarás el nombre del padre de Víctor, pero también acepto las consecuencias. Se quitó el costoso collar de perlas que llevaba al cuello y se lo entregó a Cristina. Nunca necesité tu dinero para ser feliz. Solo necesitaba tu amor. Y si no puedes dármelo sin condiciones, entonces prefiero vivir sin él. Cristina tomó el collar con manos temblorosas, como si fuera lo más frágil del mundo. Carmen, eres mi única hija, y tú eres mi única madre. La decisión es tuya. Cristina cerró los ojos apretando el collar contra su pecho. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas corriendo por sus mejillas. Por primera vez en décadas, Cristina González estaba llorando. 2 semanas habían pasado desde la confrontación en el banco. Víctor no había vuelto a ver a Carmen. Cristina había cumplido su palabra. La declaración pública se había hecho. Los periódicos habían cubierto la historia. Empresaria reconoce error histórico. Eduardo Serrano era inocente. El fondo de compensación había sido establecido, pero el precio había sido brutal. Víctor trabajaba en su taller, tratando de mantener las manos ocupadas para no pensar. Cada ruido en la calle le hacía levantar la vista, esperando ver la silueta de Carmen, pero nunca llegaba. Su hermana María lo observaba con preocupación. Víctor, tienes que comer algo, no puedes seguir así. Estoy bien, mintió él, aunque había perdido varios kilos y tenía ojeras profundas. No estás bien y ella tampoco debe estarlo. Víctor dejó caer la llave inglesa que tenía en las manos. María, ella hizo su elección. Eligió su familia, su futuro, era lo correcto. ¿Era lo correcto? ¿O fue lo que tú le dijiste que hiciera? Víctor la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? María se acercó y le puso las manos en los hombros. Hermano, le dijiste que no renunciara a su herencia. El silencio de Víctor fue respuesta suficiente. Víctor, exclamó María, ¿cómo pudiste? Ella estaba dispuesta a renunciar a todo por ti. Exactamente, explotó él. Iba a renunciar a todo. ¿Cómo iba a permitir que arruinara su vida por mí? ¿Y quién eres tú para decidir qué es lo mejor para ella? Las palabras de su hermana lo golpearon como un martillo. Yo solo quería protegerla. No, Víctor, querías protegerte a ti mismo. Tenías miedo de que algún día se arrepintiera. Tenías miedo de no ser suficiente para ella. Víctor se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. María, soy un mecánico. Era una heredera. ¿Cómo iba a funcionar eso? ¿Sabes qué? Dijo María con suavidad. Papá también tenía miedo. Miedo de luchar por la verdad. Miedo de las consecuencias. Y ese miedo lo mató. Víctor levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿No aprendiste nada de su historia? A veces hay que ser valiente. Aunque tengas miedo, a veces hay que luchar por lo que amas. Aunque las probabilidades estén en tu contra, en ese momento sonó el teléfono del taller. María lo contestó. Sí, su expresión cambió radicalmente. ¿Quién? Sí. Un momento. Le pasó el auricular a Víctor con ojos muy abiertos. Es Carmen. El corazón de Víctor se detuvo. Con manos temblorosas, tomó el teléfono. Carmen, hola, Víctor. Su voz sonaba diferente, más madura, más decidida. Necesito verte. Carmen, nosotros hablamos de esto. Decidimos que... Tú decidiste. Yo nunca estuve de acuerdo. Víctor cerró los ojos. ¿Dónde estás? En el parque donde solíamos ir cuando éramos niños. El que está cerca de tu barrio. ¿Puedes venir? Carmen. Por favor, Víctor, dame una oportunidad de pelear por nosotros.
La línea se cortó. Víctor miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. María lo empujó hacia la puerta. «Ve ahora mismo». «María, no sé si...» «Víctor, si no vas te juro que yo misma te llevo a rastras». 15 minutos después Víctor llegaba al pequeño parque. Carmen estaba sentada en un columpio, balanceándose suavemente. Llevaba jeans y una camiseta simple. Nunca la había visto tan hermosa. Se acercó lentamente, como si ella fuera a desaparecer en cualquier momento. «Hola, Serge», dijo suavemente. «Hola», respondió ella sin dejar de balancearse. Se sentó en el columpio de al lado. Durante varios minutos, ninguno habló. «¿Cómo has estado?», preguntó finalmente Víctor. Carmen soltó una risa sin humor. «Terrible. ¿Y tú?». Igual se miraron, y a pesar de todo sonrieron. «Víctor, tengo algo que decirte». «Carmen, no, déjame hablar primero». Se detuvo y lo miró directamente. «Durante estas 2 semanas he estado viviendo en el departamento de una amiga, sin el dinero de mi madre, sin sus contactos, sin nada». Víctor sintió una punzada de culpa. «Carmen, no tenías que...». «¿Sabes qué descubrí?», lo interrumpió. «Que soy más fuerte de lo que pensaba. Conseguí un trabajo en una pequeña galería de arte. No paga mucho, pero me encanta. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo que realmente quiero hacer». Víctor la miró con admiración y dolor mezclados. «Me alegro por ti. Te mereces ser feliz». «¿De verdad?». Carmen se bajó del columpio y se colocó frente a él. «Porque tengo la impresión de que tú decidiste que yo no podía ser feliz contigo». «Carmen, ¿sabes qué es lo que más me duele? No es haber perdido el dinero, no es la pelea con mi madre. Es que el hombre que amo decidió que yo no era lo suficientemente fuerte para tomar mis propias decisiones». Las palabras golpearon a Víctor como puñetazos. «No es eso, ¿no?». Carmen se acercó más. «Entonces dime, Víctor, ¿por qué me alejaste?». Víctor se puso de pie, caminando nerviosamente. «¿Por qué? Porque no quiero que en 10 años me mires y te arrepientas. No quiero que un día despiertes en un apartamento pequeño, preocupándote por las cuentas y te preguntes qué habría pasado si hubieras elegido diferente». Carmen lo miró con una mezcla de ira y ternura. «¿Y no se te ocurrió preguntarme qué quería yo?». «Carmen, soy realista. Venimos de mundos diferentes. Sí, es cierto, yo vengo de un mundo de mentiras, manipulaciones y soledad. Tú vienes de un mundo de honestidad, trabajo duro y amor verdadero». Se acercó hasta quedar a centímetros de él. «¿Sabes cuál prefiero, Víctor?». Sintió cómo se le cortaba la respiración. «Carmen, te amo, Víctor Serrano. Te amo con todo lo que soy. Y si me das una oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que elegí bien». Se acercó más, hasta que pudo sentir su aliento. «La pregunta es, ¿tú me amas lo suficiente para ser valiente?». Víctor la miró a los ojos. Vio dolor ahí, esperanza, miedo, pero sobre todo, vio amor. Amor real, profundo, incondicional. Y por primera vez en 2 semanas, decidió ser valiente. La tomó entre sus brazos y la besó como si fuera lo último que haría en su vida. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo», susurró él. «Te amo tanto que me da miedo». «A mí también me da miedo», admitió ella. «Pero estoy dispuesta a tener miedo contigo». Se abrazaron bajo las estrellas, sintiendo como si el mundo entero hubiera vuelto a tener sentido. Pero ninguno de los dos sabía que Cristina González los observaba desde lejos, con el corazón partido y una decisión terrible tomándose forma en su mente. Cristina González no podía dormir. Durante 3 noches había estado paseándose por su mansión vacía, sintiendo cómo el silencio la devoraba viva. Carmen se había ido. Su única hija, la razón por la que había construido un imperio, ya no formaba parte de su vida. Se dirigió al estudio y abrió un álbum de fotos que no había tocado en años. Carmen de bebé, Carmen dando sus primeros pasos, Carmen graduándose de la universidad. ¿En qué momento todo se había vuelto tan complicado? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señora González», era su secretaria personal. «Disculpe que la moleste tan tarde, pero tiene una visita». «¿Quién?». «Una joven que dice ser María Serrano». Cristina frunció el ceño. «La hermana del mecánico». «Hágala pasar al estudio». 5 minutos después, María entraba a la habitación. Era joven, tal vez de 17 años, pero había algo en sus ojos que hablaba de una madurez prematura. Cristina reconoció esa mirada.
era la misma que ella había tenido a esa edad. Señora González, dijo María con respeto, pero sin sumisión. Gracias por recibirme. ¿Qué quieres?, preguntó Cristina directamente. María se sentó sin que la invitaran, un gesto que sorprendió a Cristina. Quiero hablarle de su hija. Carmen ya no es asunto mío. ¿En serio? María inclinó la cabeza. Porque una madre que espía a su hija en el parque no parece alguien que haya renunciado a ella. Cristina se quedó helada. ¿Cómo? La vi anoche, estaba ahí observando mientras Carmen y mi hermano se reconciliaban. Cristina se giró, dándole la espalda a la joven. No sé de qué hablas. Señora González, mi hermano y yo perdimos a nuestros padres. Sé cómo se ve una persona que está sufriendo por amor. Y usted está sufriendo. ¿A qué has venido?, preguntó Cristina con voz ronca. María se puso de pie y se acercó. He venido a ofrecerle algo que creo que necesita. ¿Qué? Una oportunidad de recuperar a su hija. Sin perder su dignidad, Cristina se giró lentamente. Explícate. María respiró profundo. Mi hermano es orgulloso, demasiado orgulloso. Nunca aceptará caridad suya, pero ¿qué pasaría si no fuera caridad? Habla claro. Víctor es el mejor mecánico que he conocido. Tiene un don especial para entender las máquinas. Con la compensación que usted nos dio, estamos pensando en abrir un taller más grande. Pero necesitaríamos un socio, alguien con experiencia en negocios. Cristina entrecerró los ojos. ¿Me estás proponiendo que invierta en el negocio de tu hermano? No, le estoy proponiendo que forme una sociedad con Carmen. El aire se espesó. Cristina se quedó inmóvil. Carmen no sabe nada de mecánica. No, pero sabe de arte, de diseño, de trato con clientes de clase alta. María sonrió. Imagine un taller de automóviles de lujo, no solo reparaciones, sino restauraciones de autos clásicos, personalización de vehículos exclusivos. Carmen sería perfecta para la parte comercial y de diseño. Cristina se sentó lentamente. ¿Y cómo beneficiaría eso a...? Carmen tendría su propio negocio, su independencia económica, pero también tendría una razón para reconectarse con su familia, especialmente si su madre fuera una consultora silenciosa del proyecto. Una consultora silenciosa. Usted tiene contactos, conoce el mercado de lujo, podría ayudar sin que Víctor se sienta amenazado. Y Carmen vería que usted está tratando de apoyar su nueva vida, no de controlarla. Cristina miró a la joven con una mezcla de admiración y sorpresa. Eres muy inteligente para tu edad. Tuve que serlo, al igual que usted, imagino. Se miraron con un respeto mutuo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Cristina. Tu hermano podría molestarse contigo por hablar conmigo. María sonrió tristemente. Porque he visto cómo mi hermano ha estado estas semanas sin Carmen, y porque sé lo que es perder a una madre. No se lo desearía a nadie. Cristina sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Carmen Moss habla de mí. Todo el tiempo está herida, sí, pero la ama, señora González. Solo quiere que usted la ame sin condiciones. Cristina se puso de pie y caminó hacia la ventana. Si hago esto, si acepto esta propuesta, no hay garantías de que Carmen me perdone. No, pero sí hay garantía de que, si no lo hace, la va a perder para siempre. El silencio se extendió durante largos minutos. Finalmente Cristina habló. ¿Qué necesitarían para empezar? María sonrió. Deje que yo hable con Víctor. Dele unos días. Y después, tal vez podría visitarnos, como una cliente potencial que escuchó sobre el nuevo taller de restauración de automóviles clásicos. Y si Víctor sospecha, mi hermano es brillante con las máquinas, pero es bastante ingenuo con las maniobras familiares. Cristina soltó una pequeña carcajada, la primera en semanas. Muy bien, pero tengo una condición. ¿Cuál? Si esto funciona, si Carmen acepta verme de nuevo, tú me dejas ayudarte con tu educación. Una joven tan inteligente como tú debería ir a la universidad. María sonrió brillantemente. Trato hecho, señora González. Cuando María se fue, Cristina se quedó parada en su estudio, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza. Por primera vez desde la confrontación en el banco, Cristina González se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no había perdido a su hija para siempre. 3 semanas después, el nuevo taller Serrano & Asociados estaba tomando forma. Víctor trabajaba día y noche, con una energía renovada que sorprendía a todos los que lo conocían. Carmen había resultado ser una socia excepcional.
Su ojo para el diseño había transformado el lugar de un simple taller mecánico a algo que parecía más bien un estudio de arte automotriz. ¿Estás segura de esto?, preguntó Víctor, mirando los planos que Carmen había diseñado. Es muy elegante para un taller. Carmen se acercó y le dio un beso en la mejilla. Confía en mí. Si vamos a trabajar con autos clásicos y de lujo, necesitamos que los clientes se sientan cómodos dejando aquí sus tesoros. María observaba desde el fondo, sonriendo secretamente. Su plan estaba funcionando perfectamente. Por cierto, dijo casualmente, ayer vino una señora preguntando por nuestros servicios. Tiene un Mercedes clásico que necesita restauración completa. Víctor levantó la vista, interesado. ¿Qué modelo? Un 1954 300 SL. Dice que es una reliquia familiar. Carmen se quedó inmóvil. Conocía ese auto. Era el primer Mercedes que su abuelo había comprado cuando llegó a España desde Alemania. ¿Cómo se llamaba la señora?, preguntó con voz temblorosa. María se encogió de hombros tratando de parecer inocente. González, creo, Cristina González. El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor se puso tenso inmediatamente. María, dile que no estamos interesados. Víctor, exclamó Carmen, es mi madre. Exactamente, es tu madre que nos hizo la vida imposible y que está tratando de hacer las paces, interrumpió Carmen. ¿Cómo puedes estar segura? Carmen miró hacia María, quien parecía muy concentrada en organizar unos papeles. María, dijo lentamente, ¿qué más te dijo mi madre? María levantó la vista con expresión de inocencia total. Solo que había escuchado que éramos los mejores en restauración de clásicos y que, bueno, que quería darle una sorpresa a alguien especial con el auto de su padre. Carmen sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. El Mercedes había pertenecido a su abuelo, el hombre que más había amado en su infancia. Después de su muerte, su madre lo había guardado en el garaje, diciéndole siempre que algún día lo restaurarían juntas. Víctor, dijo suavemente, ese auto es muy especial para mí. Víctor vio el dolor en los ojos de Carmen y sintió cómo se le ablandaba el corazón. Carmen, no te estoy pidiendo que la perdones, te estoy pidiendo que me dejes intentar arreglar las cosas con mi madre. Víctor miró a María, quien le hizo una pequeña señal afirmativa con la cabeza. Suspiró profundamente. Está bien, pero yo no voy a hablar con ella. Tú manejas toda la comunicación. Carmen se lanzó a sus brazos. Gracias, te amo tanto. Al día siguiente, Cristina llegó al taller conduciendo personalmente el Mercedes clásico. Carmen salió a recibirla, con el corazón latiéndole violentamente. Madre e hija se miraron por primera vez en semanas. Hola, mamá. Hola, Carmen. Cristina bajó del auto lentamente. Llevaba ropa simple, muy diferente a sus usuales trajes de diseñador. Está muy hermoso el taller, dijo mirando alrededor. Gracias. Hemos trabajado mucho. Se quedaron paradas incómodamente, sin saber qué decir. El Mercedes, comenzó Carmen. Tu abuelo siempre quiso que lo restauráramos juntas, terminó Cristina. Pensé que tal vez era hora de cumplir esa promesa. Carmen sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr. Mamá, no espero que me perdones inmediatamente, dijo Cristina rápidamente. Sé que he cometido errores terribles, pero quiero intentar ser la madre que te mereces. Carmen se acercó lentamente. De verdad, se abrazaron por primera vez en meses, llorando ambas. Víctor observaba desde la ventana del taller, sintiendo una mezcla de emociones. María se acercó a él. ¿Estás bien? Sí, dijo él. Solo, espero que de verdad haya cambiado. La gente puede cambiar, Víctor, especialmente cuando se da cuenta de lo que realmente importa. Durante las siguientes semanas, Cristina visitaba el taller regularmente para supervisar la restauración del Mercedes. Al principio, las conversaciones con Víctor eran tensas y formales, pero gradualmente comenzó a ver lo que Carmen veía en él. Era trabajador, honesto, brillante y, sobre todo, hacía feliz a su hija de una manera que Cristina nunca había visto. Una tarde, mientras Víctor trabajaba en el motor del Mercedes, Cristina se acercó. ¿Puedo preguntarte algo? Víctor levantó la vista, sorprendido. Era la primera vez que ella iniciaba una conversación. Claro, ¿realmente amas a mi hija? La pregunta era directa, sin adornos, típica de Cristina González. Víctor dejó las herramientas y la miró directamente. La amo más que a mi propia vida,
y haría cualquier cosa por hacerla feliz, incluso alejarla de su familia, especialmente protegerla de personas que podrían lastimarla, incluyéndome a mí mismo si fuera necesario. Cristina asintió lentamente. Mi hija es muy afortunada. No, señora González, el afortunado soy yo. Por primera vez desde que lo conocía, Cristina le sonrió a Víctor Serrano. Tal vez ambos somos afortunados de tenerla en nuestras vidas. Era un pequeño paso, pero era un comienzo. Y a veces, los comienzos son todo lo que necesitamos para cambiar el mundo. 6 meses habían pasado desde la reconciliación entre Carmen y su madre. El taller Serrano y Asociados se había convertido en el lugar más exclusivo de Madrid para la restauración de automóviles clásicos. Víctor trabajaba en un Jaguar E-Type de 1961 cuando Carmen entró al taller con una sonrisa misteriosa. «¿Qué te tiene tan contenta?», preguntó él, limpiándose las manos. «Mi madre quiere invitarnos a cenar esta noche, a su casa». Víctor frunció el ceño, aunque la relación con Cristina había mejorado considerablemente. Las cenas familiares seguían siendo tensas. «¿Hay alguna ocasión especial?». Carmen se encogió de hombros, pero su sonrisa se hizo más amplia. «Dice que quiere celebrar el éxito del taller». Esa noche, Víctor se puso su mejor camisa y se dirigió con Carmen a la mansión González. Había estado ahí varias veces en los últimos meses, pero el lugar seguía intimidándolo. Cristina los recibió en la puerta, usando un vestido elegante pero no ostentoso. «Carmen, Víctor, me alegra que hayan venido». La cena transcurrió sorprendentemente bien. Cristina había preparado una paella, recordando que era el plato favorito de Carmen. Hablaron sobre el taller, sobre los nuevos proyectos, sobre todo excepto lo que todos estaban pensando. Después del postre, Cristina se puso de pie. «Tengo algo que darles». Desapareció por unos minutos y regresó con una caja pequeña de terciopelo. Carmen y Víctor intercambiaron miradas nerviosas. «¿Esto?», comenzó Cristina con voz temblorosa. «Esto pertenecía a mi madre, y a su madre antes que ella». Abrió la caja revelando un anillo de compromiso vintage con un diamante que brillaba como una estrella. Carmen se puso pálida. «Mamá, durante generaciones, las mujeres de nuestra familia han usado este anillo cuando encontraban al hombre con quien querían pasar el resto de sus vidas». Cristina miró directamente a Víctor. «Víctor Serrano, durante estos meses he visto cómo cuidas a mi hija. He visto cómo la amas, la respetas, la apoyas, y he visto cómo ella florece a tu lado de una manera que nunca creí posible». Le extendió la caja. «Si estás dispuesto, me gustaría que fueras parte de nuestra familia». Oficialmente, Víctor se quedó completamente inmóvil. ¿Cristina González le estaba dando su bendición? ¿Le estaba entregando el anillo familiar? «Señora González, yo no sé qué decir». «Di que sí», susurró Carmen, con lágrimas en los ojos. Víctor miró el anillo, después a Carmen, después a Cristina. 3 meses atrás esta mujer había tratado de destruir su vida. Ahora le estaba entregando la reliquia familiar más preciada. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ahora?». Cristina se sentó con los ojos brillando de lágrimas no derramadas. «Porque me di cuenta de algo, Víctor, durante años. Pensé que proteger a Carmen significaba alejarla de todo lo que pudiera lastimarla, pero estaba equivocada». Hizo una pausa luchando con sus emociones. «Proteger a alguien que amas significa ayudarle a encontrar su propia felicidad, aunque esa felicidad no sea lo que tú habías planeado». Se acercó a Víctor. «Tú no eres lo que yo había planeado para Carmen, pero eres exactamente lo que ella necesita. Y eso me convierte en la mujer más afortunada del mundo, porque significa que mi hija encontró el amor verdadero». Víctor tomó la caja con manos temblorosas. «Cristina, no merezco esto. Te mereces esto y más. Pero sobre todo, Carmen se lo merece». Víctor se giró hacia Carmen, quien lo miraba con tanto amor que le dolía el pecho. Se puso de rodillas, justo ahí en el comedor elegante de la mansión González. «Carmen González», dijo con voz temblorosa pero firme, «desde el primer día que te vi, supe que mi vida había cambiado para siempre. Tú me hiciste creer que podía ser más de lo que pensaba. Me enseñaste que el amor verdadero no conoce fronteras ni clases sociales». Carmen comenzó a llorar abiertamente. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga para el resto de nuestras vidas?». «Sí»,
gritó Carmen lanzándose a sus brazos. Sí, sí, 1000 veces sí. Víctor deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Le quedaba perfecto. Cristina observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Por primera vez en años, se sentía completamente en paz. Su hija había encontrado el amor, y ella había encontrado una nueva familia. Cuando Carmen y Víctor se abrazaron, Cristina se acercó y los envolvió en un abrazo grupal. «Bienvenido a la familia, hijo», susurró. Y por primera vez en su vida, Víctor Serrano sintió que realmente tenía un hogar. Los preparativos de la boda habían comenzado inmediatamente después del compromiso. Carmen había insistido en una ceremonia pequeña e íntima, pero Cristina tenía otras ideas. «Carmen, cariño», decía mientras revisaba una lista interminable, «solo será la crème de Madrid, 300 personas, máximo». Carmen y Víctor intercambiaron miradas divertidas. Habían aprendido que era mejor dejar que Cristina canalizara su emoción a través de la organización. «Mamá, habíamos acordado que sería algo pequeño». «Esto es pequeño», protestó Cristina. «Podría invitar a 1000 personas si quisiera». María, quien había sido nombrada oficialmente coordinadora de paz familiar, intervino diplomáticamente. «¿Qué tal si hacemos una ceremonia íntima para la familia cercana y después una recepción más grande?» Cristina la miró con admiración. «Eres brillante, María, perfecto. La ceremonia en la pequeña iglesia de San Miguel, donde se casaron mis padres, y la recepción en los jardines de la casa». Víctor seguía sin poder creer cómo había cambiado su vida. Solo un año atrás era un mecánico luchando por sobrevivir, y ahora estaba planeando su boda con la mujer de sus sueños, con el apoyo de su futura suegra, pero no todo era perfecto. Víctor había notado que Carmen parecía preocupada por algo. «¿Qué te pasa?», le preguntó una tarde mientras trabajaban juntos en el taller. Carmen suspiró. «Es solo que hay algo que nunca te conté sobre mi padre». Víctor dejó de trabajar inmediatamente. «Tu padre, pensé que había muerto cuando eras pequeña. Ese es el problema». Carmen evitó su mirada. «No murió. Se fue». El aire se espesó entre ellos. «¿Se fue?». Carmen se sentó en un banco de trabajo, jugando nerviosamente con sus manos. «Cuando yo tenía 8 años, mis padres tuvieron una pelea terrible. Era sobre los negocios, sobre la forma en que mi madre manejaba la empresa. Mi padre decía que estaba volviéndose demasiado despiadada, que estaba perdiendo su humanidad». Víctor se acercó y se sentó a su lado. «¿Y qué pasó?». «Una noche simplemente se fue. Dejó una carta diciendo que no podía seguir siendo parte de algo que lo estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Nunca más supimos de él». Carmen comenzó a llorar. «Mi madre me dijo que había muerto para protegerme del abandono, pero yo siempre supe la verdad». Víctor la abrazó. «Carmen, lo siento tanto. Lo peor es que tengo miedo de que cuando mi madre se dé cuenta de cómo es realmente vivir sin todo su dinero y poder, cuando vea las dificultades reales, se arrepienta de habernos aceptado». Víctor le levantó la barbilla para que lo mirara. «Tu madre ha cambiado, Carmen. Lo he visto. Y si no es suficiente, y si cuando las cosas se pongan difíciles, entonces la enfrentaremos juntos como hemos enfrentado todo lo demás». Carmen asintió, pero Víctor pudo ver que sus miedos no habían desaparecido completamente. Lo que ninguno de los dos sabía era que Cristina los había escuchado desde la puerta del taller. Esa noche, Cristina se sentó en su estudio, mirando una fotografía de su ex esposo. Durante años había enterrado los recuerdos de él, convenciéndose de que había sido un cobarde por irse, pero ahora, viendo cómo Víctor amaba a Carmen, se daba cuenta de algo terrible. Su esposo no se había ido por cobardía, se había ido porque ya no podía reconocer a la mujer que amaba bajo toda la ambición y crueldad, y lo peor de todo, él había tenido razón. Cristina tomó una decisión que cambiaría todo. 2 semanas antes de la boda, Cristina desapareció sin decir nada. Carmen estaba frenética. «Lleva 3 días sin responder el teléfono», le gritaba a Víctor. «¿Y si le pasó algo? ¿Y si cambió de opinión sobre nosotros?». Víctor trataba de mantener la calma, pero también estaba preocupado. Carmen tal vez necesitaba tiempo para pensar. Los preparativos de la boda han sido intensos. No. Carmen comenzó a caminar de un lado a otro. Esto es exactamente lo que temía. Se dio cuenta de que cometió un error, y el sonido de un auto llegando los interrumpió. Carmen corrió hacia la ventana y se quedó helada. Su madre estaba bajando de un taxi, pero no estaba sola.
Un hombre de unos 50 años, cabello canoso y ojos amables, la ayudaba con las maletas. «¿Carmen?», preguntó Víctor notando su palidez. «¿Qué pasa?». Carmen no podía hablar, no podía moverse, porque después de 15 años, su padre estaba parado frente a su casa. Cristina y el hombre se acercaron a la puerta. Cuando Cristina vio la expresión de Carmen, se acercó lentamente. «Carmen, cariño, hay alguien que quiere conocer al hombre que va a casarse con su hija». «Hola, mi niña», dijo el hombre con voz temblorosa. «Has crecido tanto». Carmen comenzó a temblar. Lágrimas de shock, ira y confusión corrían por sus mejillas. «Papá», susurró. «Sí, soy yo». Carmen lo miró durante largos segundos. Después se giró hacia su madre. «¿Cómo te atreviste?», rugió. «¿Cómo te atreviste? Carmen, por favor, déjame explicarte». «No, sí». Carmen estaba histérica. «Me mentiste durante 15 años. Me dijiste que estaba muerto. Tenía que protegerte». «¿Protegerme?». Carmen rió con amargura. «¿Protegerme de qué?». «De la verdad». Víctor observaba la escena, sin saber cómo intervenir. El dolor en los ojos de Carmen le partía el corazón. El padre de Carmen dio un paso adelante. «Carmen, tu madre hizo lo que pensó que era mejor. Tú no tienes derecho a defenderla», le gritó Carmen. «Tú nos abandonaste». Yo estaba perdido, confundido. Había hecho cosas en los negocios de las que me avergonzaba. Pensé que ustedes estarían mejor sin mí, mejor sin ti». Carmen se acercó a él con ojos ardiendo de dolor. «¿Sabes cuántas noches lloré preguntándome por qué mi papá no me amaba lo suficiente para quedarse?». Las palabras golpearon al hombre como puñetazos. Comenzó a llorar. «Te amaba, te amo, nunca dejé de amarte». «Entonces, ¿por qué?». Carmen colapsó en una silla. «¿Por qué nos dejaste?». Su padre miró a Cristina, después a Víctor, después de nuevo a Carmen. «Porque me estaba convirtiendo en un monstruo. Los negocios, las decisiones que tenía que tomar. Estaba perdiendo mi alma, y tenía miedo de que si me quedaba, ustedes también la perderían». Cristina intervino con voz quebrada. «Carmen, yo lo busqué. Durante las últimas 2 semanas contraté investigadores privados. Cuando vi cómo te afectaban tus miedos sobre el abandono, supe que tenía que intentar reparar el daño que había causado». Carmen miró a sus padres, después a Víctor. Necesito estar sola, todos ustedes váyanse, solo váyanse». «Carmen, he dicho que se vayan». Víctor se acercó. «Carmen, no voy a dejarte sola en esto». Ella lo miró con ojos llenos de una mezcla de amor y desesperación. «Víctor, por favor, te amo, pero necesito procesar esto. Solo, dame una hora para entender qué está pasando». Víctor vaciló, pero finalmente asintió. «Está bien, pero estaré en el taller, si me necesitas». «Lo sé». Los 3 hombres salieron, dejando a Carmen sola con sus pensamientos destrozados. 1 hora después, Carmen llegó al taller. Víctor estaba trabajando en un motor, pero era obvio que no podía concentrarse. «¿Mejor?», preguntó suavemente. Carmen se sentó a su lado. «No, pero más clara. ¿Qué vas a hacer?». Carmen suspiró profundamente. «Voy a perdonarlos. A los 2». Víctor la miró sorprendido. «¿Estás segura?». «No, pero…». Carmen tomó sus manos. «Estos meses contigo me han enseñado algo importante. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencor. Mi padre cometió errores terribles, pero está aquí, está tratando de enmendarlos, y mi madre movió cielo y tierra para traerlo de vuelta. ¿Y cómo te sientes con respecto a la boda? ¿Todavía quieres?». Carmen lo besó, interrumpiéndolo. «Víctor Serrano, me voy a casar contigo aunque tenga que arrastrarte al altar». Víctor sonrió por primera vez en horas. «Bueno, si insistes, insisto, pero hay algo que necesito hacer primero». «¿Qué?». Carmen se puso de pie, con una determinación férrea en sus ojos. «Necesito hablar con mis padres, los 3 juntos, y vamos a resolver esto de una vez por todas». Víctor se puso de pie también. «¿Quieres que vaya contigo?». Carmen lo miró con tanto amor que él sintió que podía conquistar el mundo. Siempre, para todo, para siempre. Y mientras caminaban de la mano hacia la casa donde una familia rota esperaba ser reparada, Víctor supo que sin importar lo que pasara, enfrentarían todo juntos, porque eso era lo que hacían las personas que se amaban de verdad. Se quedaban, luchaban y nunca, jamás, se rendían el uno con el otro. La conversación familiar duró hasta altas horas de la madrugada. Hubo lágrimas, gritos, reproches y, finalmente,
Una honestidad brutal que ninguno de los tres había experimentado en décadas. El padre de Carmen, cuyo nombre era Roberto, había pasado los últimos 15 años trabajando como carpintero en un pequeño pueblo de Asturias. Había construido una vida simple, honesta, pero nunca había dejado de pensar en su familia. «¿Por qué nunca nos contactaste?», preguntó Carmen con voz más calmada después de horas de lágrimas. «Porque pensé que era mejor así», respondió Roberto, con las manos temblorosas. «Pensé que si aparecía de nuevo, solo les causaría más dolor. Ustedes habían seguido adelante». «Nunca seguimos adelante», exclamó Cristina. «Yo construí un muro alrededor de mi corazón y convertí a nuestra hija en una prisionera de mis miedos». Carmen miró a sus padres, viendo realmente por primera vez a dos personas rotas que habían cometido errores terribles por amor mal entendido. «Papá», dijo finalmente, «lo que hiciste estuvo mal. Abandonar a tu familia nunca es la respuesta». Roberto asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé, y lo siento más de lo que puedo expresar». Carmen se giró hacia su madre. «Y tú, mamá, mentirme durante 15 años, hacerme creer que estaba muerto, eso también estuvo mal». Cristina bajó la cabeza. «Lo sé, hija, pero tenía tanto miedo de perderte. Me perdieron de todas formas», dijo Carmen suavemente. «Los perdí a ambos el día que papá se fue, y tú decidiste mentirme sobre ello». El silencio se extendió por varios minutos. Finalmente Carmen habló de nuevo. «Pero aquí estamos. Los tres, rotos, heridos, pero juntos. Y creo que podemos intentar ser una familia otra vez». Roberto y Cristina la miraron con esperanza. «¿De verdad?», susurró Cristina. «De verdad, pero con condiciones. Nada de mentiras. Nunca más. Y papá, si vas a ser parte de nuestras vidas, tienes que estar realmente presente. Nada de desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. Te prometo que nunca más me iré», dijo Roberto solemnemente. Carmen asintió. Después miró a Víctor, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación. «¿Qué opinas tú?», le preguntó. Víctor había estado observando a la familia González con fascinación y tristeza. Ver a Carmen luchar con el abandono y la mentira le recordó sus propios demonios familiares. «Creo», dijo lentamente, «que las familias son complicadas y que todas tienen secretos y heridas, pero también creo que el amor verdadero significa estar dispuesto a perdonar y empezar de nuevo». Miró a Roberto directamente. «Señor, no voy a pretender que entiendo por qué se fue, pero veo cuánto se arrepiente y veo cuánto ama a Carmen, y eso es lo que importa ahora». Roberto extendió su mano temblorosa. «Gracias, Víctor, y prometo que seré el padre que Carmen merece de ahora en adelante». Víctor le estrechó la mano. «Y yo prometo que seré el esposo que merece». Carmen los miró a ambos, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una paz que no había experimentado en años. «Entonces», dijo, limpiándose las últimas lágrimas, «vamos a casarnos dentro de una semana, y esta vez voy a tener a mi madre y a mi padre caminando conmigo hacia el altar». Cristina y Roberto intercambiaron miradas nerviosas. «Carmen», dijo Cristina, «no sé si tu padre y yo podemos, es decir, juntos». «No les estoy pidiendo que vuelvan a ser marido y mujer», dijo Carmen firmemente. «Les estoy pidiendo que sean mis padres, los dos juntos, para mí». Roberto asintió. «Por ti haríamos cualquier cosa». Cristina tomó la mano de su hija. «Cualquier cosa». Y por primera vez en 15 años, la familia González estaba completa, rota, imperfecta, llena de cicatrices, pero completa. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto y una brisa suave que hacía danzar las flores en los jardines de la mansión González. Víctor se despertó en su apartamento, donde había pasado su última noche de soltero, con una mezcla de nervios y emoción que lo tenía completamente desvelado desde las 4 de la mañana. María le había preparado el desayuno, pero él apenas podía comer. «Hermano, tienes que comer algo», insistía ella. «No queremos que te desmayes en el altar». «No me voy a desmayar», protestó Víctor, aunque su palidez decía lo contrario. «¿Estás nervioso por la ceremonia o porque van a estar los padres de Carmen juntos?» Víctor suspiró. La situación con Roberto había sido tensa. Aunque había perdonado a su suegro por el bien de Carmen, la relación entre ellos seguía siendo frágil. Un poco de ambos, supongo, en la mansión González.
Carmen estaba rodeada de mujeres ayudándola a prepararse. Su madre había contratado a los mejores estilistas de Madrid, pero Carmen había insistido en que fuera algo sencillo y elegante. El vestido era una obra de arte, seda blanca pura con encajes delicados que habían pertenecido a su bisabuela. Sencillo, pero absolutamente hermoso. «Estás preciosa, cariño», dijo Cristina, con lágrimas en los ojos. «Gracias, mamá, por todo, por traer de vuelta a papá, por aceptar a Víctor, por ser la madre que siempre supe que podía ser». Cristina abrazó a su hija cuidadosamente para no arruinar el peinado. «Tú me enseñaste cómo ser mejor persona, Carmen. Tú y Víctor». Roberto apareció en la puerta, vestido con un traje elegante que Cristina había insistido en comprarle. Se veía nervioso pero decidido. «Está lista mi princesa». Carmen se giró y sonrió brillantemente. «Lista, papá». La pequeña iglesia de San Miguel estaba decorada con rosas blancas y lirios. Los invitados eran exactamente lo que Carmen había querido: familia cercana, amigos verdaderos, y algunos de los clientes del taller que se habían convertido en amigos. Víctor esperaba en el altar, vestido con un traje que María había insistido en comprarle. Nunca se había sentido tan nervioso y tan feliz al mismo tiempo. La música comenzó a sonar. Primero entraron las damas de honor. María, quien llevaba un vestido azul cielo, que la hacía parecer una princesa, y dos amigas de la Universidad de Carmen. Después las puertas se abrieron completamente. Y ahí estaba Carmen. Víctor sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Ella caminaba lentamente por el pasillo, con Roberto a un lado y Cristina al otro, sus padres juntos, llevándola hacia su futuro. Carmen tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía con una felicidad que irradiaba por toda la iglesia. Cuando llegaron al altar, Roberto y Cristina besaron a su hija en las mejillas y la entregaron oficialmente a Víctor. «Cuídala», susurró Roberto. «Con mi vida», respondió Víctor. La ceremonia fue simple pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Víctor había preparado algo especial. «Carmen», comenzó, con voz temblorosa pero firme. «Cuando te conocí, yo era solo un mecánico con manos sucias y sueños pequeños. Tú me enseñaste que podía ser más. Me enseñaste que el amor verdadero no ve clases sociales ni diferencias económicas, solo ve corazones que laten al unísono». Su voz se quebró ligeramente. «Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en los días buenos y en los días difíciles. Prometo ser tu compañero, tu apoyo, tu mejor amigo, y prometo que nunca, jamás, dejaré que olvides lo extraordinaria que eres». Carmen no podía parar de llorar. «Víctor», dijo, con voz temblorosa, «tú me salvaste, no de una torre de marfil, sino de una vida vacía. Me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, en honestidad, en la capacidad de perdonar y empezar de nuevo». Miró a sus padres, después de vuelta a Víctor. «Prometo amarte con todo lo que soy. Prometo estar a tu lado en todas nuestras aventuras. Prometo ser tu igual, tu compañera, tu cómplice en todos nuestros sueños. Y prometo que nunca dejaré que olvides lo extraordinario que eres tú». Cuando el sacerdote dijo, «Pueden besarse», Víctor y Carmen se abrazaron como si fuera la primera y la última vez que se verían. El beso fue suave, tierno, lleno de promesas y esperanza. La iglesia explotó en aplausos y lágrimas de alegría. En la recepción, los jardines de la mansión González se habían transformado en un paraíso de luces y flores. La celebración fue exactamente como Carmen había soñado, elegante pero cálida, formal pero llena de amor genuino. Durante el primer baile, Víctor y Carmen se movían como si fueran las únicas dos personas en el mundo. «¿Estás feliz?», preguntó él suavemente. «Más feliz de lo que pensé que era posible», respondió ella. Sin arrepentimientos, Carmen miró alrededor. Su madre bailaba con algunos invitados, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Su padre conversaba con María, claramente esforzándose por conocer a su nueva familia. Los amigos del taller reían y celebraban como si fueran miembros de la realeza. «Ningún arrepentimiento», dijo firmemente. «Esta es mi familia, eres mi vida, todo es perfecto». Cuando la noche estaba terminando, Cristina se acercó a los recién casados. «Tengo un último regalo para ustedes», anunció. Les entregó las llaves de una casa pequeña pero hermosa en las afueras de Madrid. «Es suya, completamente pagada,
con un taller en el fondo para que puedan expandir el negocio. Carmen y Víctor se quedaron sin palabras. Cristina, dijo Víctor, no podemos aceptar... no es caridad, interrumpió ella. Es una inversión en su futuro, en mi futura familia expandida. Los abrazó a ambos. Y además, una abuela necesita un lugar cómodo para visitar a sus futuros nietos. Carmen rió entre lágrimas. ¿Ya estás planeando nietos? Por supuesto, no me estoy haciendo más joven. Mientras la celebración continuaba bajo las estrellas, Víctor miró a su nueva esposa y sintió una gratitud tan profunda que casi lo abrumaba. Un año atrás, había sido un hombre roto, cargando con las mentiras y la vergüenza de un pasado que no era su culpa. Ahora era un esposo, un empresario exitoso, y parte de una familia que lo amaba incondicionalmente. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen, notando su expresión pensativa. En lo extraña que es la vida, en cómo un Ferrari averiado puede cambiar absolutamente todo. Carmen sonrió. ¿Sabes qué creo que? Creo que el Ferrari no se averió por accidente. Creo que el destino lo envió a nuestro taller exactamente cuando necesitábamos encontrarnos. Víctor la besó suavemente. Si eso es verdad, entonces le debo al destino la deuda más grande de mi vida. No, dijo Carmen abrazándolo. Le debemos al destino la oportunidad de empezar de nuevo. Lo que hemos construido juntos, eso es nuestro. Y mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados de familia y amigos, Víctor y Carmen supieron que habían encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Habían encontrado el amor verdadero, y eso era todo lo que necesitaban para ser infinitamente felices. El taller Serrano en González se había convertido en la empresa de restauración automotriz más prestigiosa de España. Carmen había mantenido el apellido González por respeto a la tradición familiar, pero había insistido en que apareciera junto al de Víctor en todos los documentos oficiales. Era una tarde de primavera cuando Víctor escuchó risas familiares llegando desde el jardín de su casa. Carmen corría detrás de una pequeña niña de 3 años, con cabello castaño rizado y ojos brillantes como los de su madre. «Abuelo Robert, abuela Cris», gritó la pequeña Elena mientras se lanzaba a los brazos de sus abuelos. Roberto, quien ahora trabajaba como supervisor de carpintería en el taller, levantó a su nieta con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Mi princesa, ¿cómo está la niña más hermosa de todo Madrid? Papá me está enseñando a arreglar coches», anunció Elena con orgullo. Cristina, quien había aprendido a ser una abuela mucho más relajada de lo que había sido como madre, rió. «¿En serio? ¿Y qué te parece? Me gusta, pero mamá dice que también puedo ser doctora o artista, o lo que yo quiera». «Eso es correcto», dijo Carmen, acercándose con una mano en su vientre ligeramente abultado. «Puedes ser lo que te haga feliz». Víctor salió del taller, limpiándose las manos con el trapo que siempre llevaba consigo. Al ver a su familia reunida, sintió esa familiar oleada de gratitud que lo acompañaba cada día. «¿Cómo van los preparativos para la expansión?», preguntó Cristina. «Perfectos», respondió Víctor. «El nuevo local en Barcelona abrirá el próximo mes. Y María ya está entrevistando mecánicos especialistas». María, quien ahora tenía 22 años y cursaba su último año de administración de empresas, se había convertido en la directora de operaciones de la empresa. Su inteligencia natural y su habilidad para manejar personalidades difíciles la habían convertido en una pieza clave del éxito del negocio. «¿Y cómo se siente la futura mamá?», preguntó Roberto señalando el vientre de Carmen. «Cansada pero emocionada», respondió Carmen, tomando la mano de Víctor. «El doctor dice que todo va perfecto». «¿Ya decidieron el nombre?», preguntó Cristina. Víctor y Carmen intercambiaron miradas. «Si es niño se llamará Eduardo», dijo Víctor suavemente. «Por mi padre. Y si es niña se llamará Esperanza», agregó Carmen. «Porque eso es lo que nos dieron el uno al otro». Esperanza, Roberto y Cristina sonrieron, entendiendo el significado profundo detrás de ambos nombres. Elena, quien había estado escuchando con la seriedad de los niños pequeños, levantó la mano. «Yo quiero un hermanito». «Ah, sí», rió Carmen. «¿Y por qué?». «Porque así podemos enseñarle a arreglar coches juntos». Todos rieron. Elena había heredado la pasión de su padre por las máquinas, pero también el ojo artístico de su madre. Mientras la familia compartía una cena en el jardín de la casa,
Víctor observó la escena con una sensación de completitud total. Su esposa, radiante y hermosa, hablaba animadamente con su madre sobre los planes de decoración para la habitación del bebé. Su suegro jugaba con Elena, construyendo torres con bloques de madera. Su cuñada María llegaba del trabajo, cargada de carpetas pero sonriendo brillantemente. «¿En qué piensas?», le preguntó Carmen suavemente, notando su expresión contemplativa. «En que todo esto empezó con una apuesta que tu madre hizo para humillarme», respondió él. «Y ahora mira dónde estamos». Carmen siguió su mirada observando a su familia. «¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué? Que mi madre no hizo esa apuesta para humillarte. Creo que en el fondo ya sabía que eras especial. Creo que necesitaba una excusa para mantenerte cerca el tiempo suficiente para que yo me enamorara de ti». Víctor la miró sorprendido. «¿En serio piensas eso?». Carmen miró a su madre, quien estaba explicándole a Elena cómo funcionaban las flores. «Mi madre siempre ha sido más inteligente de lo que la gente cree y más sentimental de lo que ella misma admite, como si hubiera sentido que hablaban de ella». Cristina levantó la vista y les sonrió. «¿De qué hablan los tortolitos?». «De lo agradecidos que estamos», respondió Carmen sinceramente. «¿Agradecidos de qué?». Carmen tomó las manos de Víctor. «De las segundas oportunidades, del perdón, de las familias que se reparan, de los sueños que se hacen realidad». Cristina sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo soy la que debería estar agradecida. Ustedes me salvaron de convertirme en una mujer amargada y sola». Roberto asintió. «Y me dieron la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser». Elena, quien había estado escuchando a medias, levantó su vasito de jugo. «Brindemos». Todos levantaron sus copas y vasos. «¿Por qué brindamos, pequeña?», preguntó Víctor. Elena reflexionó con la seriedad de una filósofa en miniatura. «Por las familias que se arreglan, como los coches». La comparación era tan perfecta, tan inocente y tan profunda al mismo tiempo, que todos se echaron a reír. «Por las familias que se arreglan», repitió Víctor, chocando su copa con la de Carmen. «Y por los mecánicos que saben arreglar corazones», agregó Carmen. «Y por las madres que aprenden a amar sin condiciones», dijo Cristina. «Y por los padres que encuentran el camino de vuelta a casa», terminó Roberto. Mientras las copas chocaban bajo el cielo estrellado de Madrid, Víctor pensó en todo el camino recorrido. El joven mecánico que había aceptado un desafío imposible por orgullo herido, se había convertido en un hombre que entendía que la verdadera victoria no estaba en demostrar su valor, sino en construir una vida llena de amor. Carmen, quien ahora llevaba en su vientre la promesa de una nueva generación, había aprendido que la verdadera riqueza no se heredaba, sino que se creaba día a día con pequeños gestos de amor y comprensión. Y Cristina había descubierto que el poder más grande no era el de controlar a otros, sino el de transformarse a sí misma por amor. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Víctor y Carmen se quedaron solos en el jardín, ella recargada en su pecho, mientras él acariciaba suavemente su vientre. «¿Crees que nuestros hijos tendrán una vida más fácil que la nuestra?», preguntó Carmen. «No lo sé», respondió Víctor honestamente, «pero tendrán algo que nosotros no tuvimos al principio». «¿Qué?». «Padres que se aman de verdad, abuelos que han aprendido a perdonar, y la certeza de que, sin importar lo que pase, siempre tendrán una familia que los apoye». Carmen sonrió en la oscuridad. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? Que no terminó con «y vivieron felices para siempre», terminó con «y decidieron ser felices todos los días». Víctor la besó en la cabeza. «Porque eso es lo que hace el amor verdadero, ¿no? Te da la fortaleza para elegir la felicidad cada día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Mientras las estrellas brillaban sobre la pequeña familia que había nacido de un desafío y crecido a través del perdón, Víctor Serrano supo que había encontrado algo más valioso que todos los Ferraris del mundo. Había encontrado su hogar, y en ese hogar, construido con amor, perseverancia y segundas oportunidades, vivirían felices no solo para siempre, sino para cada día que tuvieran la bendición de despertar juntos, porque al final, esa es la única felicidad que realmente importa, la que eliges crear día tras día con las personas que amas, Mientras las estrellas brillaban sobre la pequeña familia que había nacido de un desafío y crecido a través del perdón, Víctor Serrano supo que había encontrado algo más valioso
que todos los Ferraris del mundo. Había encontrado su hogar, y en ese hogar, construido con amor, perseverancia y segundas oportunidades, vivirían felices no solo para siempre, sino para cada día que tuvieran la bendición de despertar juntos, porque al final, esa es la única felicidad que realmente importa, la que eliges crear, día tras día, con las personas que amas. Un año después, cuando su segundo hijo Eduardo diera sus primeros pasos en el mismo taller donde su padre había aceptado el desafío que cambió sus vidas, Víctor recordaría las palabras que Cristina había pronunciado aquel día fatídico: «Si arreglas este Ferrari, te casas con mi hija». Y sonreiría, porque había hecho mucho más que arreglar un Ferrari. Había arreglado una familia entera, había arreglado su propio corazón roto, y había demostrado que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas sí existen, solo que vienen disfrazados de desafíos imposibles, corazones heridos, y la valentía de creer que el amor puede conquistarlo todo. La historia de Víctor y Carmen nos recuerda que las diferencias sociales no pueden vencer al amor verdadero, que las familias pueden sanarse cuando hay voluntad de perdonar,